Hola, buenos días a todos y bienvenidos a la segunda reunión para el grupo de trabajo para la actualización del Protocolo Forestal para México, versión 3.1. Hoy es el 8 de diciembre y vamos a empezar ya con la presentación. Un poco de logística. Los miembros del grupo de trabajo tienen la oportunidad de participar activamente durante la reunión, pero les pedimos que cuando no están hablando, por favor, si pueden mantener su micrófono en modo de silencio para no tener demasiado ruido. Y también vamos a responder a todas las preguntas a lo largo de la sesión, entonces serían interactivos, se puede hablar cuando tienen una pregunta o comentario. Y todos los demás asistentes y observadores están en modo de solo escucho. Cualquier persona que no es miembro de trabajo solo tiene la oportunidad de escuchar, pero luego se puede someter sus comentarios escritos. Los observadores también pueden enviar sus preguntas en el cuadro de preguntas del chat de Zoom y haremos un seguimiento por correo electrónico a cualquier pregunta que no tuvimos tiempo para responder. También vamos a poner las diapositivas y la grabación en nuestro sitio de web. Hay un poco de agenda. Primero vamos a hacer introducciones, procesos y la cronograma de la actualización. Y luego la revisión de consideraciones para la actualización, incluyendo el carbono en suelo para manglares y los efectos secundarios. Y finalmente al final, si tenemos tiempo, sería preguntas, comentarios y siguientes pasos. Ahora podemos empezar con las presentaciones. Yo me presento, yo soy Abby García de la Reserva de Acción Climática. Yo soy una asociada y llevo trabajando con el protocolo forestal en unos 11 meses. También está aquí mi colega Amy Kessler, que es directora de Latinoamérica para la Reserva. Y ya vamos a empezar con la presentación. Ahí son todos los miembros del grupo de trabajo. Y aquí es un cronograma. Ya tuvimos nuestra reunión de arranque en noviembre con la formación del grupo de trabajo. Ya estamos en la segunda reunión, que tuvimos nuestra primera reunión en noviembre, ya estamos en diciembre. Luego vamos a desarrollar el protocolo y sería el periodo de comentarios públicos en febrero o marzo 2023. Y esperemos publicar el protocolo en el 2023 en marzo. Ahora vamos a empezar y empezamos con la cuantificación del carbono en suelo para manglares. Debemos considerar para los valores de impacto. Ok. Sí, José, adelante. Sí, mira, yo estuve tratando de ubicar a un doctor que presentó unos estudios de unos mangles chaparros en Sonora, que se hizo aquí en el Congreso de Manglares de Latinoamérica, que se hizo aquí en Mérida en octubre. Un estudio muy interesante, muy completo, y él reportaba, de acuerdo a su estudio final, 70 toneladas de carbón almacenado por hectárea. Que yo contacté a las personas que estuvieron aquí, pero no me pudieron dar en tiempo el documento de esto para enviárselos a ustedes, pero hay un marco de referencia sobre esto. Y también, aunque nosotros hicimos un estudio preliminar en el 2017 con una tesis de Mónica, que también nos daba a nosotros 70 toneladas por hectárea. Creo esto justifica el valor del carbono que tienen puesto para la península de 11.7 toneladas, que me parece bien como un valor de conservación. Es mi comentario. José, solo para clarificar, ¿eso son, eso sería la cantidad de carbono almacenado o es la cantidad de la tasa de secuestro?
Es la tasa anual. de secuestro anual, anual por hectárea. Wow, eso es muy, muy grande. Sí, sí. Eh, pero Yo- yo creo que sí es el carbono almacenado. Lo que sí, no sé si envié entre los archivos, ese de Alongi de 2022, aunque es global, pero se acerca mucho a los valores que presentan ustedes en su tabla. Por ejemplo, si no lo envío, te lo reviso, lo vuelvo a reenviar. De lo que yo estimé es que, por ejemplo, a nivel global, sí capturan de 7.28 toneladas por hectárea al año. Digamos, va a variar según el continente. En el caso de en México, pues sí tenemos una productividad alta, digamos, reportada en base a la hojarasca y a la producción de madera muerta caída y a la producción de raíces, que podría estar justificando este valor de 11 en el caso de la península. Pero creo que para que el paseo escurra, ahí sí tiene una tasa de secuestro para Chiapas. Ese sí lo envié. Ahí menciona, creo que tiene una tasa de secuestro de 9.2, pero es para la zona allí de Chiapas, porque en la tabla sí estaba como en 22 punto y fracción. Yo, sí. Una pregunta, gracias Juan Pablo, y veo mano de Johnny también, y tal vez Johnny también puede agregar a mi pregunta, contestar mi pregunta, pero esos valores que mencionas ahorita, tienen que ver con el carbono del caída de, ¿cómo se llama? De suelo. Hojarasca, o sería el sedimento. Sedimento. La de hojarasca que menciona Alonso sería como 13.62, que sería un poquito más alto de los datos que tienen en su tabla, pero estaría más cercano. Ya por tasa de secuestro que hizo por isótopos, es de 7.28. Ok, por eso lo que vimos es que al fin los valores perfectos que nosotros aplicamos antes fue la hojarasca. Entonces eso fue una mala interpretación que dimos cuenta que tenemos que utilizar el sedimento más que la hojarasca. Así que fue por eso que quería clarificarlo. Sí, la Johnny, mayoría de los perdón, Johnny, adelante Juan Pablo. pues sí, sí, la mayoría de los estudios que de manglar para estimar lo que es secuestro vienen de la hojarasca. Eso sí es en general la mayoría. Son muy pocos los valores que los estudios o los estudios que hay de secuestro de carbono, pues son en Asia. Y el único que sé que presenta un valor similar es el de Escurra, de Chiapas, ese que tiene 9.2, pero digamos es con isótopos, ellos incluyendo solo suelo. Pero todos los otros estudios que ahí creo que hay igual uno de Torres, creo que también de Johnny, de hecho también creo que es que la hojarasca es el principal aporte que da la cantidad de suelo, sin contar la productividad de raíces y de madera. Entonces, yo considero que estaría bien, porque la producción que tienen en México sí es alto por el efecto de huracanes, que se, pues, digamos, podría acercarse a sus valores. Pero tal vez sería bueno precisar un poquito esos estudios posteriormente. Hola, sí. Bueno, lo que quiero aportar es, bueno, ahorita que se comentaba, hola Juan Pablo, hola José Inés, los datos que estuvieron presentando en el Congreso de las Américas en Mérida, precisamente fui yo quien los presentó. Tenemos algunos estudios acá en el noroeste, presentamos tanto en el meeting que se estuvo realizando y también acá de forma abierta en el programa. Lo interesante de zonas áridas que podemos retomar, lo platicaba yo hace rato con Carlos porque también, es de que acá la cantidad de biomasa subterránea es mayor que la aérea. El root shoot que le llaman en los artículos. Entonces, es una forma de sustentar la conservación y restauración de estos manglares chaparritos que van desde 50 centímetros a 1,5 metros, 2.
Ya está publicado, próximamente va a salir otro publicado en Wetlands, esperemos que ahí se quede, ya está en las últimas. Y bueno, lo interesante que podemos retomar para acá son las metodologías. Veo que en algunos casos y en esos procesos de acreditación y todo esto, va a ser que algunas cosas se van a realizar, otras van a ser ecuaciones alométricas, otras van a ser de confirmación, perdón si estoy erróneo, pero los métodos son importantes para este protocolo. Los métodos que estamos utilizando para determinar biomasa de raíces es con núcleos, con divididos, 45 centímetros de profundidad, separados 15 centímetros, 15 centímetros, 15 centímetros, raíces finas, medianas, grandes, y todo eso sí pasado a carbón. Es interesante que acá hay muchísimo biomasa. Considerar que también sale el dato de necromasa o de materia orgánica ya en proceso de composición. Y bueno, aparte se tiene que hacer el de suelo y ya tendríamos el 100% debajo del suelo. Y bueno, ya lo hemos realizado en varias lagunas, alrededor de 8 lagunas, también en el Golfo de México, en Michoacán, también en la Encrucijada, y sí, los valores sí son contrastantes. Allá tenemos árboles gigantes en Encrucijada de 30, 35 o hasta más, pero las raíces por debajo del suelo son pocas. ¿Por qué? Porque los manglares no requieren desarrollar tanta biomasa de raíces como la que acá en el noroeste, que por necesidades fisiológicas necesita esa biomasa. Y bueno, para los métodos ya está comprobado estadísticamente, publicado en muy buenas revistas, en Wetlands Ecology Management, tenemos otras en Software, vamos a sacar otra bueno, ya está otra en Acción Ecológica, va a salir una en Wetlands, entonces ya estamos como comprobando el método que pudiese ser retomado. Bueno, esta sería mi aportación, ¿tú estás atendiendo? Gracias, Johnny. Ok, muchas gracias. Sí, creo que sí, solo para clarificar que en el protocolo la manera que estamos manejándolo es que vamos a tener tanto los métodos como la metodología para hacer las muestras, hacer las calculaciones directamente de la muestra ahí en su proyecto, enviarlo al laboratorio. Pero también lo que buscamos, porque entendemos que pues la metodología de muestra y de enviarlo al laboratorio puede ser muy costoso. Entonces, lo que queremos hacer es hacer tanto como la opción de enviarlo al laboratorio, hacer su muestra, pero también aplicar o utilizar, incluir valores por defecto muy conservadores que podrían utilizar. Así que podrían aceptar los valores por defecto o hacer la muestra y enviarlo al inventario, ¿verdad? Así que esas son las dos opciones que estamos manejando. Así que para la metodología de muestra, creo que está súper bien, pero lo que todavía no me queda muy claro es para los valores por defecto, si debemos estar como lo que utilizamos antes, fueron los valores por defecto para la caída de hojarasca, o si hay valor por defecto de sedimento que sería más adecuado. Lo que estamos haciendo ahorita es de revisar los estudios de sedimento. Veo que la hojarasca, creo que los valores por defecto fueron como de 6 a 9, y ya con el sedimento que lo que hemos visto fueron más cerca como 3 a 6 toneladas por hectárea por año. Así que no sé si tienen una respuesta a esta pregunta, si realmente para el valor por defecto de carbono de suelo debemos estar revisando estudios de caída de hojarasca o sedimento, o los dos. Yo creo que tienen que ser las dos cosas a la vez, porque tanto la hojarasca provoca acumulación como las propias raíces. Y también quiero comentar que dependiendo de la variedad de mangle, si es mangle blanco o mangle botoncillo, tienen los nematóforos que también tienen una gran cantidad de raíces en el suelo. No pasa así con el mangle rojo, aunque si bien por una estrategia de nutrición, el manglar chaparro tiene que desarrollar mucho tejido radicular,
en el caso del mangle rojo, del mangle blanco y el mangle botoncillo, también, incluso el mangle negro, tienen muchos nematóforos que también están generando y acumulando carbono. Entonces va a depender de cada cosa. Entonces se pueden tomar los valores por defecto al inicio y si el estudio justificativo dice que es más, pues hacer la adecuación correspondiente. Ok, gracias. Juan Pablo, de tu mano. Gracias, Emi. Sí, yo igual pienso que igual los dos, porque la gran mayoría de los sitios tienen estudios de hojarasca, pero no hay estudios, no hay tantos estudios de secuestro de carbono específicos sobre el suelo, ¿no? Con isótopos, que es la única metodología que hay. Digamos, son muy pocos estos estudios de suelo y casi todos justifican usar la de hojarasca. Creo que sí se debe contemplar eso, ¿no? ¿Qué tipo de manglar y en dónde se encuentra ubicado? Porque los manglares de franja sí tienden a sacar un porcentaje de esa hojarasca, que son los que tienen más conectividad con el mar. Y, por ejemplo, los manglares de Cuenca, Chaparro, los de Petén, su conectividad ya es menos, o sea, exportan menos. La mayoría del contenido de carbono de hojarasca se mantiene en el sitio. Y digamos, ahí no se estaría sobreestimando. Tal vez en los de franja, sí, aunque habría que agregar un factor. Y si tiene una conexión directa con el mar, pues digamos, creo que sí hay un porcentaje ahí, no creo que maneja, ¿no? De exportación entre el 40 y 60%. Que ese sería como que agregar en alguna parte no sé si es el Excel o el Calvos, si se pone ese valor de que se encuentra o si es de franja o está en la zona de la línea directa de la costa, pues debe reducir un porcentaje. Pero si es el otro, o si está tierra adentro, pues ese porcentaje debe ser menor, que sería el valor mínimo, en el caso como se aplicó esta vez, ¿no? El valor más bajo. Interesante. Ok. Pero lo que escucho, bueno, yo tengo un par de preguntas más, yo veo un par de manos, solo para también hacer mis preguntas, para que puedan contestar mis preguntas. Si podemos incluir los dos, no duplicaría el carbono, como pensando en el carbono de hojarasca, en el futuro va a convertir a sedimento, ¿verdad? Como en decomposición. Entonces, aplicando valor por defecto, yo siento como podría duplicar a lo largo del plazo. No sé si sería más conservador solo utilizar uno. Sin duda sería más conservador, pero sí sería más adecuado de solo utilizar sedimento o hojarasca. Todavía tengo esa duda todavía. Johnny, yo veo tu mano. Está bien. Bien, yo diría que podríamos separarlo en los siguientes componentes. Sí, estamos carbono subterráneo, el de suelo. Lo recomendable es sedimento, 1 metro, 1,20 m, se homogeniza las muestras por los métodos que ya conocemos y conocemos ahí. Ese es almacén. ¿Cuál es almacén? Cuando hablamos de stock, vamos a hablar de la biomasa. Biomasa de raíces, biomasa del tronco, biomasa de ramas, de neumatóforos, etc. Ese es el stock que está ahí en biomasa. La hojarasca es un flujo de carbono porque podemos decir que está en constante movimiento. Hay caída de hojarasca, hay producción de hojarasca, hay caída de hojarasca. Vamos a tomarlo como un flujo. Viendo la operatividad del programa, la hojarasca se tiene que medir mínimo 1 año para ver toda esa dinámica que tiene a través de los meses. Si solo se va a hacer en un solo momento, podríamos tomar ese dato que está de hojarasca sobre suelo. ¿Sí? Nada más habría que ver ahí si va a ser hojarasca, bueno, toda la hojarasca, hasta qué grado de descomposición que está sobre suelo. Ese es un dato interesante. Solo habría que
mencionar que ese dato es hojarasca sobre suelo. ¿Sí? Sabemos que la hojarasca a través del año hay meses de alta producción de hojarasca, hay meses de producción de frutos, hay meses de producción de flores, hay meses, entonces, se mueve la cantidad de hojarasca y si se mide por todo un año, se puede manejar el promedio y es muy sencillo. Pero es difícil monitorear todo un año, los proyectos no son tan sencillos como quisiéramos, pero si se hace en un solo momento, 2, 3 días, sacar todos los datos de 4 días, sacar todos los datos de carbono, se puede tomar la hojarasca sobre suelo y sobre ese dato inferir el carbono almacenado por hojarasca superficial que está sobre suelo. Sí, bueno, esa sería mi aportación. Gracias, Johnny. Carlos. Sí, gracias. Bueno, en realidad creo que ya entre Juan Pablo y Johnny comentaron lo que quería reforzar. Bueno, concuerdo con Carlos Kamal, que hay que considerar el tipo de manglar, ¿no? Que generalmente está asociado también con la especie dominante. O sea, si es un manglar de ribereño, de cuenca, porque sí, la deposición o la sedimentación es completamente diferente. Yo estuve haciendo, bueno, estaba haciendo un estudio de evaluación de servicios ecosistémicos justamente de secuestro de carbono en Laguna de Términos. Y, por ejemplo, tenemos, o sea, busqué mucha bibliografía, por suerte ahí hay estudios de los años 80 de Twilly, de sedimentación. Ellos sí pusieron como todo un año de monitoreo. Y, por ejemplo, hay zonas de mangle rojo predominante que pueden almacenar hasta 24 toneladas al año, pero de CO2, ¿no? Entonces es como la mitad, es 12 toneladas de carbono. Y en otras zonas, el mismo mangle rojo, ¿no? Pero que no tienen una influencia fluvial, llegan a 7 toneladas de CO2, o sea, 3.5. Entonces, sí hay como una diferencia muy grande entre tipos de humedad, de manglar, y las especies asociadas, ¿no? Entonces, sí habría que considerar eso como una zonificación. Y lo de hojarasca, exactamente lo que dijo Johnny, que se considera como dos tipos de flujo, de almacén, ¿no? El almacén fijo, que es la parte de sedimentos, porque sabemos que esto se va a quedar ahí, o sea, no es fluctuante, ¿no? O sea, se queda ahí. Hay hidrodinámicas, pero ese carbono en el sedimento es fijo, se va a quedar ahí, o sea, es muy difícil que cambie. Y el otro, que es el almacén flujo, que también lo mencionaba, es justamente la hojarasca, ¿no? La hojarasca se produce, se cae, pero no sabemos cuánto de hojarasca se queda ahí, ¿no? Generalmente con los ciclos mareales, esa hojarasca puede ser exportado a otro ecosistema, ¿no? Y eso es otro tipo de estudio, es muy difícil de determinar, y lo que mencionabas, ¿no? O sea, si juntamos los dos datos, estamos sobreestimando algo que no va a ocurrir, ¿no? O sea, no el 100% de la hojarasca no se va a quedar ahí, sino migra a otros lados. Entonces, también apoyo la moción de Johnny de que pues sí es necesario medir hojarasca, es más fácil y menos costoso, y también puede ser un indicador, ¿no? De éxito. O sea, al inicio del proyecto no sé, se estimaba 2 kilos de hojarasca, pero ya en los 3 años ya hay 5 kilos de hojarasca, ¿no? Es el doble de producción. Entonces, eso nos está indicando, aunque sea cualitativamente, que sí se está secuestrando carbono, ¿no? Con una medición no tan directa, pero sí cualitativa. Entonces, eran esos dos puntos que quería reforzar, porque ya comentaron mis compañeros. Gracias. Gracias, Carlos. Ok, una discusión muy interesante. Y disculpa para regresar, yo todavía tengo la duda para si sería adecuado o sería apropiada para los valores perfectos. Tomamos en cuenta las dos opciones, de nuevo. Las mediciones, con las mediciones actuales, las muestras. Creo que sería interesante revisar, creo que no incluimos hojarasca, tendremos que ya tal vez sería un punto de posiblemente incluir con las mediciones, la opción de incluir hojarasca con las mediciones, tanto con el sedimento que se manda al laboratorio. Ya con los valores por defecto, estoy pensando que sería desde el último punto de Carlos y
favor de explicarme si no entendí bien, pero con lo de los valores por defecto que podrían aplicar, que tendría que ser muy conservador, yo creo que sería mejor entonces solo aplicar un valor por defecto de sedimento, de crecimiento de sedimento. Pero dice que es muy fijo, lo que, claro, tiene sentido, pero la pregunta sería si aplicamos un valor por defecto solo para sedimento, porque lo de aplicar valor por defecto de hojarasca, creo que tal vez no, de lo que escucho no sería muy adecuado, ya que hojarasca tiene mucho flujo y no sabemos cuánto va a quedar, etc. Entonces tendría que medirlo a largo plazo para realmente incluirlo, así pienso. Pero aplicando el valor por defecto para sedimento, creo que podría aplicar un valor conservador, pero la pregunta que todavía tengo sería pues menciona que no cambia mucho, pero sí cambia, ¿verdad? Hay crecimiento, ¿verdad? Del sedimento también, el carbono de sedimento, ¿correcto? Y también si alguien quiere corregir mi entendimiento de los comentarios, por favor, de adelante también. A mí. Sí, José. Oye, es que tenemos que considerar, al menos para mí, dos factores esenciales. Uno, el tipo de manglar, Sí, que en de el caso acuerdo. de San Crisanto es cuenca, y Sí, no hay fugas. Y también las propias condiciones de la estratificación de la vegetación, como se decía, la especie dominante. Entonces, si al final las hojas donde no hay fugas se van a volver sedimento, pues es más práctico tomar el valor del sedimento. exacto. O en Ajá. su defecto, teníamos que saber en cuánto tiempo una hoja se vuelve sedimento para poder calcular la adicionalidad por hojarasca. Pero para mí sería más, en el caso de manglares de cuenca, que sea sedimento. En el caso donde haya fugas por el arrastre hidrológico, porque es un manglar de vera o de ribera, o que está expuesto a los flujos hidrológicos de ríos o de mares, pues ahí había que reconsiderar, porque incluso hasta el sedimento se fuga. No solo la hojarasca, hasta el sedimento se fuga en algunos momentos. Entonces, esas serían las consideraciones que había que tener, nada más. Pero definitivamente los estudios tendrían que hacerse cuando menos por una temporalidad de un año para hacer las estimaciones que tengan mayor precisión. Gracias. Súper, muchas gracias. ¿Alguien más? Ok, creo que este comentario fue muy útil para ya clarificar mi última duda, yo pienso. Entonces, solo para repetir lo que estoy pensando de esta discusión, podríamos mencionar las dos opciones, tanto los valores por defecto como las mediciones en campo. Y con los valores por defecto, solo aplicar un valor conservador de sedimento. Entonces, de nuevo, los valores que teníamos antes tal vez no serían los más adecuados. Vamos a evaluar otros estudios de solo sedimento. Y con las mediciones en campo, podemos evaluar la metodología que teníamos, creo que solo fue sedimento, así que podríamos evaluar con los valores de campo, si prefieren utilizarlo, agregar también hojarasca tal vez a las mediciones en campo. Serían las dos opciones. Carlos, yo vi tu mano levantado después, Sí, no sé si... sí. Ajá. Una consulta. Cuando mencionas valores conservadores, ¿a qué te refieres? En vez, como la opción que discutimos con el grupo de trabajo antes y que presentamos a este grupo de trabajo en la reunión anterior, sería que en vez de hacer mediciones, que como no tener la opción, porque entendemos que las mediciones en campo pueden ser muy costoso, tener la opción de tener valores por defecto de la tasa de secuestro de carbono por hectárea por año y aplicar a su valor por defecto a básicamente multiplicarlo por las hectáreas dentro de su área de actividad. Así que será la opción, la decisión del desarrollador del proyecto, tomar el valor por defecto conservador, o si lo ves favorable,
y factible de manera económica, tomar las mediciones en campo y hacer los cálculos del crecimiento en su área real, lo cual imaginamos, sería más que los valores por defecto, pero sería de, pues, a ver si sería favorable tomar las mediciones en campo para recibir más, aunque va a costar más, o aceptar el valor por defecto conservador. Por eso solicitamos sus estudios de todos sus diferentes estudios de mediciones del secuestro para que podamos establecer un valor por defecto conservador para las diferentes regiones de México, o tal vez sería mejor de lo que estoy escuchando por tipo de manglar. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere agregar algo, clarificar algo o preguntar algo? Nada más, una última precisión. Lo que trabajamos ecología, que siempre nos vamos a los detallitos así muy mínimos. Entonces hay que ver, está la hojarasca que está sobre el árbol, la hojarasca que está sobre el suelo, que es la recién caída, está la hojarasca en proceso de descomposición, que también está por debajo de esa. Después viene el suelo, de ahí hacia abajo. En ese índice de medio centímetro, un centímetro, está el componente que le llamamos mantillo, y es como toda esa, vaya, hojarasca que está en proceso de descomposición, que es la que se está integrando. Incluso hay algunos protocolos que ya incluyen determinar carbono en el mantillo. Lo menciono nada más, digo, no para que lo incluyamos, pero a esa parte de medio centímetro, esa capa que está en proceso de descomposición, que a lo mejor ya difícilmente va a ser lavado por la aerodinámica, también es un componente, ¿no? Para que midida si va a ser hojarasca sobre suelo, hojarasca en proceso de descomposición, o esa capa que ya se está integrando, y de ahí para abajo 1,20 m, determinar el carbono, que es el de suelo, ¿no? El normalito. Para ver qué es lo que es lo más conveniente. Medir hojarasca en suelo es muy sencillo. Nada más es llegar con un cuadrantito de 50 centímetros por 50, nos la llevamos, la secamos, la pesamos. Entonces, en realidad, esa sí es una técnica que se puede hacer en ese momento que estamos ahí, y no es complicado. Digamos, si queremos medir hojarasca sobre suelo, no vamos a cargar mucho al proyecto, ¿no? Si vamos a ir a sacar sedimento, fácil que nos damos la hojarasca de 50 por 50 y fácil de procesar. No sería tan cargado. Sí. Puede ser una oportunidad. Sí. Ok. Johnny, disculpa, yo no te escucho muy bien, te escucho un poco lejos, pero lo que escuché al fin es que tal vez con la medición de hojarasca en campo sería de sacar el sedimento también. Así que tal vez la metodología que ya incluimos posiblemente ya cuente con hojarasca. ¿Estoy entendiéndote bien o no? No. No. Bueno, voy a hablar un poco más fuerte porque sí son componentes diferentes. Es lo que te decía, nos lo imaginamos. Está sobre el suelo está la hojarasca que acaba de caer. Abajito de esa hojarasca está la que está en proceso de descomposición, y después está el mantillo. El mantillo es esa, digamos, hojarasca o necromasa que ya está en proceso de integración al suelo, y que difícilmente podría ser lavado ese componente. Entonces, ya de ahí para abajo, pues ya es suelo. Nada más ver como cada uno de los componentes. Y bueno, te comentaba que medir hojarasca ahí en suelo es muy sencillo. Y ponemos un cuadradito pequeño y nos llevamos, nada más aquí hay que definir si va a ser hojarasca recién caída o nos llevamos la hojarasca que ya está negra, digamos que ya está en proceso de descomposición, nada más que definir esos criterios. Nada más como comentario de ese perfil pequeño de 2-3 centímetros sobre suelo, cómo es que se integran, y como también la hidrodinámica, cómo se llevan unos aportes. Y bueno, aunque sea de cuenca, aunque sean manglares de petén, todos tienen hidrodinámica. En algún momento, si hay precipitaciones altas y si hay movimiento de agua, también habría que considerarlo. No que sea cuenca significa que todo se va a quedar ahí. Hay
alguna época del año que sí comparte. Estas son las avenidas fuertes de agua. Sí, es nada más mi aporte. Perfecto. Perfecto, muchas gracias y disculpa que tienen que gritar, pero no te escuché muy bien. Gracias. Ok, súper. Entonces creo que con eso ya tengo una mejor idea de cómo podemos avanzar con la metodología de cuantificación de carbono. Solo veo que hay un par de comentarios aquí en el chat. Solo para leerlo también, para el record. Juan Pablo dice, yo creo que está bien solo hojarasca menos aurora estándar. Como mencionan, si presenta conectividad directa con el mar o río, descontar un porcentaje para manglar de franja, ribereños sobre inundado o chaparro, o no presenta conectividad directa, descontar el aurora estándar. Manglares que no presentan conectividad directa son de cuenca, petenes y también hay chaparros. Ok, Juan Pablo, entonces mi pensamiento con el valor por defecto que tendríamos que utilizar sedimento, tal vez estás diciendo que no necesariamente, que tal vez estamos bien con la hojarasca, con el valor por defecto, aunque el flujo, es que ese fue el comentario de Carlos, me hizo sí. pensar que no sería adecuado. O sea, por mí está bien como lo están manejando las tablas y considerar nada más esto de la ubicación o tipo de manglar, que es no sé cuál factor. Ese es como que lo que debería considerar, que sea por tipo de manglar o la ubicación, para que ahí descontar un porcentaje, para que sea más conservador, porque Sí. yo creo que se está siendo conservador porque no se está considerando la productividad de raíces, ni la descomposición de madera caída. Entonces, contemplar solo la hojarasca, pues ya es conservador por sí solo. Muy bien. Y sí, creo que con el estudio que teníamos, el chaparro tenía la tasa más bajo, muy bajo, tenía que haber una tasa de como, si me acuerdo bien, como 3. Y de ahí el ribereño tenía más como 6 casi. Así que fue un poco diferente como comparando regiones con el tipo de manglar. Las regiones fueron de como 4 o 6 y el tipo de manglar como 3 a 5, dependiendo si es como chaparro, ribereño, sobre inundado, etc. Interesante. ¿Alguien quiere comentar algo en respuesta a eso? Sí, porque yo siento como de un lado dice como está bien la hojarasca, otro lado yo entendí que tal vez mejor sedimento para los valores por defecto, solo para abrirlo de nuevo si alguien tiene algún otro comentario. Bueno, creo Amy, que los criterios están bien. Gracias. José. hay otro comentario, perdón la interrupción, hay otro comentario de Irving, no sé si ya lo leíste en la sección de Q&A. Sí. Ok. Gracias, yo voy a leerlo ahorita. Sí, es de un observador, no es del grupo de trabajo, pero también solo para leerlo, solo comentar y resaltar que como se han comentado, depende de la ubicación de la humedad. Yo estoy en la laguna de Mecoacán, en Paraíso, Tabasco, y en cuanto al movimiento de la hojarasca es mínimo, no hay tanto flujo, tanto viento o marea, es muy poco probable que haya mínimo movimiento de la hojarasca. Muy bien, muchas gracias. Así que tal vez, sí, ok, de acuerdo. Entonces se escucha que tal vez dependiendo del tipo de manglar, si sería apropiado adecuado utilizar hojarasca o si tendríamos que descontarlo. Tal vez también depende ya en los estudios, si muestra desde los estudios la diferencia del tipo de manglar, como el estudio que mencioné. Ok, muy bien. ¿Alguna otra duda o comentario al respecto?
Tal vez yo, como para ponerte un poquito en conflicto en realidad, creo que Perfecto. las dos aproximaciones están bien, las de suelos y las de hojarasca, ¿no? O sea, los de suelos, o sea, los más puristas te van a decir sí, o sea, que se midan suelos. El problema es que es más costoso, ¿no? Y más complicado en la metodología de determinar cuánto está secuestrando anualmente los sedimentos, ¿no? Y pues tienes por otro lado la de hojarasca, que es como más sencillo el método, igual Johnny ya lo comentaba, ¿no? Hasta la hojarasca que cae, o sea, el mantillo se puede medir fácilmente, ¿no? O sea, con cuadraditos se saca y se hace la determinación. Ahí creo que es como decisión de ustedes si poner los dos tipos de métodos, o sea, ya tan independientes que puedan medir la sedimentación anual o por hojarasca, algo como un método indirecto sería, ¿no? Pero yo creo que esa ya es decisión de ustedes. Te digo, los puristas preferimos que se haga como, que se mida directamente el suelo, ¿no? Con cuánto se está sedimentando y cuánto está secuestrando, pero sabemos lo que implica eso, ¿no? Tiempo y dinero, que a veces, muchas veces no se tiene. Gracias. Perfecto, Carlos. Muchas gracias. Johnny, veo tu mano. Y algo sencillo, Amy, si vas a considerar el tipo de manglar, que es de borde, cuenca, sobre lavado, etcétera, te voy a mandar el manual de Claudia Gras. Ahí en un apartado que explica así muy a detalle el tipo de manglar que es y como algunas recomendaciones de cómo podemos considerarlo. Por estudios, como los diámetros que tiene, las alturas, es como una estandarización para, digamos, clasificar el tipo de bosque. Te lo mando, es muy sencillito y lo podríamos retomar. Perfecto, sí, si puedes enviar el manual, sería muy útil. Muchas gracias. Excelente. Perfecto, José. Gracias. Emi, yo más que comentario tengo una pregunta, más para confirmar que estoy entendiendo bien cómo están planteando hacer esto. Pues entiendo que para evitar justamente todos estos costos de monitoreo, pues están estos otros métodos para estimar las tasas, ¿no?, de captura del suelo. Ahora bien, viendo cómo está el protocolo 3.0, que requiere de monitoreos, al menos de biomasa, ¿no?, cada X número de años, ¿sería lo mismo en suelos? ¿Qué opinan al respecto? Sí, si fuera a utilizar, si el desarrollador del proyecto y el dueño forestal fueran a decidir de utilizar la metodología de muestras de campo, tendría que establecer por lo menos 2 al inicio para establecer la tasa de crecimiento, ¿verdad? Así que va a tomar una medición y de ahí un año después va a tomar otra medición. Y de ahí, sí, en el caso del carbono de suelo, creo que sería de posiblemente recorrer las mediciones o las muestras cada año para que pueda recibir más créditos cada año. O sería una pregunta al grupo de trabajo si podrían establecer desde, no sé, después de cuántas mediciones podrían ya establecer su tasa de secuestro y seguir aplicando la tasa de secuestro como un valor por defecto por un periodo de tiempo establecido, como por lo menos por 6 años, y después requerir otra vez una medición campo. Eso sería una pregunta para el grupo también. Sí, porque o sea, me pregunto si será opcional, porque obviamente si es opcional, pues todo el mundo probablemente para ser prácticos optaremos por no hacer una medición de suelo y ir por otro enfoque distinto al... perdón, está aquí mi hija dándole una disculpa. Sí, entonces, lo pregunto por pues, la preocupación que luego ha habido, ¿no? Que ahora ya están como calificadoras observando los proyectos y entonces yo no soy experto en Mangle, pero creo que en términos de lo que sea que salga en esta metodología, tenemos que estar muy seguros de que el método que utilicemos para estimar la línea base, ya sea que sea medida o no, pues sea como muy reconocido para que no haya un tema luego de riesgo en los proyectos en general, ¿no?, con las calificadoras. Sí, totalmente de acuerdo. Pues, sí, de acuerdo. Gracias. Juan Pablo, me veo tu mano. Sí, como comentaba Claudio, creo,
pues el objetivo es que sea verificable, ¿no? Para que podamos revisar estos puntos. Entonces, digamos, yo creo que hacer la toma de muestra cada año de suelo, pues sí es complicado en ese punto. Generalmente los muestreos de suelo te piden como que vuelvas a hacerlo cada tercer año o quinto año. Va a depender un poquito de los objetivos del proyecto. En este caso, que es la tasa de secuestro, pues yo creo que va a ser, no, en un año no se va a poder revisar fácilmente cuánto creció, porque en el caso de manglar, pues tienes que tomar en cuenta cuánto es lo que, como que se compacta, la acreción, para que realmente sepas cuánto es lo que se secuestró, que eso es como que la parte complicada del manglar, porque aparte de lo que cae, pues también como que se va para abajo y tienes que contemplar eso para determinar cuánto es lo que se secuestra. Entonces el proyecto generalmente de ese tipo pues toman casi cada 3 años, es un periodo de tiempo para que se pueda determinar esa cantidad de secuestro. Muy bien, pero, una pregunta rápida entonces. Al inicio podría, porque tendría que establecer Mi base. la tasa de... Ajá, entonces tiene que ser una medición al inicio y Sí. no podría tomar una al siguiente año para ver el crecimiento al inicio y de ahí establecer un plazo de cada 3 años tal vez. Yo creo que va a ser difícil. Ajá, no se va a reflejar tanto. O sea, tienes que hacer un estudio de 3 años para que ya veas el reflejo de cuánto es lo que se secuestró, porque tienes que tomar en cuenta la acreción. Ok. Muchas gracias. ¿Los demás están de acuerdo? A mí. Ujú. Bueno, yo insisto que es más práctico lo del sedimento, porque la hoja se va a volver sedimento y además no solo es hoja, también hay ramas que se incorporan al suelo y que se vuelven también a almacenamiento de carbono. Sobre todo en manglares de jóvenes, hay mucha aportación de tanto de hoja como de ramas en el ecosistema. Entonces, si bien que puede ser un poco complicado, eso creo que puede ser decisión de cada proyecto, el si hace su estudio con una temporalidad anual, bianual, trianual, según estimaciones económicas también. Entonces, no puede... Es muy difícil establecer un promedio general con esta variabilidad que tiene el ecosistema y con la diversidad que tiene la estructura de la vegetación por cada ecosistema, ¿no? Entonces, al menos para nosotros nos queda claro que es más fácil medir sedimento, puedo medir hojas y puedo medir sedimento, pero al final las hojas se vuelven sedimento. Gracias. Gracias. Muy bien. ¿Alguna otro comentario antes de seguir? Okay, creo que ha sido una discusión muy útil. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y de nuevo, si tienen cualquier pues, estudio o manual mencionado por Johnny, estaría muy agradecida si pueden enviarlo a nosotros. Y gracias a los que ya nos enviaron los estudios, estamos revisando todos los estudios que nos han enviado. Pues bueno, creo que con esto podemos continuar con la próxima sección que tiene que ver con los efectos secundarios. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, hay diferentes efectos secundarios que tenemos que considerar para los proyectos de reforestación y restauración. Por supuesto, los manglares pueden resultar en cambios de las emisiones de metano y óxido nitroso, aunque esas emisiones pueden cambiar depende de las características del sitio. Estamos considerando la aplicación de un método conservador y estandarizado.
siempre intentamos de, pues por supuesto, ser conservador, pero también buscando metodologías estandarizadas para disminuir los costos y para que esos proyectos puedan ser factibles, ¿verdad? Entonces, suponer no hay emisiones de metano o óxido nitroso en la ley de base, mientras contar por emisiones bajo del escenario del proyecto. Eso sería lo más conservador, ¿verdad? Y para metano, la tasa de emisiones aplicado se basa en el supuesto de que las emisiones de metano son el 16% en un basis de toneladas de carbono dióxido equivalente de la secuestración total de carbono en el suelo del área de actividad cada año. Y de ahí permitir que la contabilidad sea excluida bajo ciertas circunstancias sin deducción, pero tampoco acreditación. Por ejemplo, si la actividad del proyecto incrementa la salinidad del sitio, el metano sería excluido, o las emisiones de metano sería excluido. Y si el proyecto aumenta la salinidad del sitio y aumenta el nivel freático, el óxido nitroso sería excluido. Creo que hasta aquí llegamos a la reunión anterior y entramos en una discusión de qué es el nivel freático, ¿verdad? Creo que había otra palabra más adecuada que discutimos la vez anterior. Disculpa que ya me escapó la palabra. Pero realmente el nivel freático es el nivel de agua, ¿verdad? A nivel del agua. Ok, entonces las preguntas que teníamos y empezamos a discutir con el grupo de trabajo incluyen, pues, si existen mediciones cualitativas para confirmar el aumento de la salinidad, es decir, si abre un canal para conectarse al agua salada, si eso podría ser muy como para que no tendría que medir directamente la salinidad, si podríamos solamente establecer bajo de cuáles condiciones sabemos que va a, pues, aumentar la salinidad, para que ya sabemos si tiene que incluir o no el metano y el óxido nitroso. Eso es una de las preguntas, pero también, como siempre, estamos, pues, si tienen otros comentarios, estamos dispuestas y abiertas a escuchar sus otros comentarios. Yo voy a revisar en más detalle también las metodologías, pero pues lo dejo ahorita para ver la pregunta. José. Sí, bueno. Bueno, creo que si un manglar es de cuenca, la afectación, digamos, no puedo decir cero, pero es exactamente muy mínima, porque no hay intercambio de aguas. El manglar expulsa agua, pero no hay una entrada y salida de agua salada. O sea, hay salida de agua dulce, pero no hay entrada de agua salada. Nosotros hemos hecho mediciones de calidad de agua al interior del manglar y la verdad es que ha sido muy baja el contenido de sal en algunos cenotes, otros 2 gramos por 1000 litros de agua, entonces no es nada. Entonces, en este caso no le veo yo. Para el caso del manglar de San Crisanto, puede ser distinto en los otros manglares. Gracias. Ok, entonces tal vez la recomendación sería de posiblemente establecer por tipo de mangle. Claro. Ok, gracias. Juan Pablo. Sí, yo creo que, mira, creo que se puede establecer por default que no existen en el primer periodo de reporte. Digamos, o sea, si no ha obtenido bonos, pues tal vez no lo podemos, por los costos, tal vez no podemos pedirle esos datos. ¿Ok? Ya después del siguiente periodo, yo creo que ya podría contemplar la medición de la salinidad. No es tan complicado. Creo que también se puede considerar por el tipo de manglar, si en el manual se menciona allí, generalmente tienen un rango por el tipo de manglar.
y por las especies que son las indicadoras. Por ejemplo, la guncularia, el conocarpo son indicadores de que la salinidad es baja. La Avicenia es un indicador de que la salinidad es muy alta, ¿no? En ese tipo de manglar, donde es dominado por Avicenia, la salinidad es muy, muy alta. Va de 30 hasta 70% de salinidad. Mientras que Rizófora, que es el más común, pues sí es el más plástico, digamos, siempre se encuentra en salinidades muy similares al mar, que va entre 30 a 35. Y digamos, no sé si se puede contemplar el uso de los valores de IPCC, que ahí tienen los valores, según la salinidad, pues es la cantidad de metano. Pero yo sugeriría que eso fuera ya para un segundo periodo. Gracias, Juan Pablo. Solo para tal vez destacar que aquí lo más importante siempre para el impacto de carbono es el cambio. El cambio debido a la actividad. Así que si tiene mucha salinidad antes y queda igual después, eso está bien. Eso no significa que hay emisiones. Porque aquí estamos hablando si la actividad se incrementa, si por la implementación de la actividad del proyecto, por ejemplo, reforestación, o si la actividad de hacer canales, si eso aumenta la salinidad, pues en este caso podemos excluir el metano. Porque según los estudios, en esos casos, el metano no es un factor considerable, significativo. Entonces, sería de averiguar si, pues tal vez en los tipos de manglar, podemos decir si hay un nivel más alto de salinidad de todas maneras, pero más bien buscamos si hay una manera para establecer cuáles actividades específicas va a afectar la salinidad o afectar a nivel freático. No sé si me explico mejor ya. Sí, entendí, o sea, cómo hacer el análisis del cambio. Que necesitarías, si es por salinidad, pues necesitas esos dos tiempos para que usar los valores por default del IPCC para hacer realmente cuál es el cambio de metano en las emisiones de metano. Por ejemplo, sí existen mediciones cualitativas para confirmar el aumento de la salinidad. O sea, usas un refractómetro o un sensor multiparámetros. A través de la conductividad te va a dar la salinidad. El más económico es por refractómetro. Y digamos, ahí toma la muestra y puedes extraer del suelo una cantidad de agua para saber cuánto es la salinidad del sitio. Pero sí necesitas varias muestras para que determines cuál es la salinidad por medio. Sería como tal vez medir o sea, yo siempre sugiero que sea en la segunda, después que sea más fácil. Pero si hay opciones de que pueda medir en la línea base, sería bueno. Creo que hay ciertos valores. Digo, por tipo de manglar, te da ese parámetro y la especie. Y si está dentro del mismo rango, cuando hagas ya la medición cualitativa, pues ya no hay ningún cambio. Yo lo consideraría así. Pero sí, no, así que ¿cómo lo ven los demás? Gracias, Juan Pablo. Johnny, veo tu mano. Bueno, sí. Como comentaba la vez pasada, me causaba un poco de ruido cómo se planteaba de que si las actividades podían aumentar la salinidad. Bueno, lo esperado es que la salinidad disminuya después de cierta actividad, no sé, de restauración o algo, ¿no? El manglar sí tolera la salinidad, pero el manglar es más feliz, se va a desarrollar más con bajos niveles de salinidad.
como comentaba Juan Pablo, ¿cuál es el manglar que tolera más salinidad? Avicennia, puede ser hasta 60, hasta 70, y los demás menor salinidad. Igual coincido, es fácil medir salinidad en campo. Nada más recordemos, si hay inundación, tomamos aguas de la columna de la inundación, medimos salinidad, facilito. Pero ¿qué vamos a hacer cuando no hay inundación? Lo ideal sería medir la salinidad en agua intersticial, es el agua que está por debajo del suelo. Para eso se utilizan piezómetros, puede mandar también la metodología. Son tubos de PVC muy sencillos, se instalan, se saca agua y se mide, porque no todo el año vamos a tener agua sobre el suelo y tampoco nos podríamos ir a cuerpos de aguas aledaños a medir salinidad, no, necesitaríamos medirlo ahí, en la zona de manglar o en la zona de restauración o en la zona que estamos trabajando. La salinidad es fácil de medir, se podría hacer desde un principio para ver los altos niveles de salinidad que se espera tengan estas zonas o estos sitios que no están reforestados ni nada. Y sí, lo más probable esperado es de que al cabo de 1 año, 2 años, 3 años o más, la salinidad debiera bajar. Por toda la dinámica que ocurre ahí, también el manglar controla la salinidad, ¿sí? Pero igual, para una reforestación, lo primero que se hace antes de iniciar con las actividades de reforestación es controlar la salinidad. Entre otros parámetros que se pueden medir, la primera sí es la salinidad. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Johnny. Entonces, lo que estoy pensando es que podrían aceptar las emisiones secundarias, es decir, aceptar la deducción de metano, el 16% que voy a mostrar ya en la próxima diapositiva, o pueden hacer las mediciones de salinidad, que se explica que es fácil, para mostrar que si la salinidad aumentó, pues ya se puede excluir metano como de las emisiones, pero probablemente se escucha que también en esos casos probablemente van a buscar de bajar la salinidad porque el manglar crezca mejor, con menor salinidad. ¿Escuché bien? Sí, es correcto. Nada más, para último, mediciones cualitativas creo que sería muy subjetivo. Es decir, bueno, aquí hay Avicennia, la salinidad muy alta. Sería muy subjetivo. Creo que sí tendría que ser cuantitativas. ¿Qué significa eso? Ir, como dice Juan Pablo, con el reflectómetro, medir, tenemos un dato y nos lo llevamos. Creo que sí, lo recomendable serían cuantitativos. Correcto. Ok. Sí, estuvimos buscando a ver si hay un escenario que podemos suponer que siempre va a aumentar la salinidad para no requerir el costo de cuantificación, pues que se escucha que es fácil y mejor de asimilar. Ok. De acuerdo. Sí. Yo veo mano de Juan Pablo y José, pero no sé si se quedan levantados desde antes o si tienen otro comentario nuevo. Okay. Yo tengo un comentario nuevo, Ami. Adelante. Entonces, tú hacías el comentario de dónde hacemos las mediciones. Lo práctico es hacerlo en los propios sitios de muestreo. Sí. O sea, porque en el caso nuestro influye la dispersión de agua casi en los propios cenotes, a través de la red de canales, pero si lo hacemos en los sitios de muestreo nos va a dar una salinidad más precisa, ¿no? Y obviamente tiene que ser cuantitativa. Nosotros lo que hemos observado, en la medida que hicimos la restauración hidrológica, la salinidad disminuyó considerablemente, de tal suerte que áreas que no tenían vegetación de mangle están todas cubiertas de vegetación de mangle ahora. Entonces, incluso hemos perdido vegetación de Avicennia, de mangle negro, precisamente por este cambio en los índices de salinidad en el área. Muy bien. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? ¿Te voy a seguir entonces? Bueno, aquí se puede ver el análisis para calcular el valor por defecto de 16% que aplicaríamos. Eso es
la propuesta que podemos discutir para las emisiones de metano. Así que es decir que eso sería una deducción, ¿verdad? Una deducción del carbono de suelo, eso va a ser la deducción para las emisiones de metano, según los estudios. Así que con base en la tasa promedio de emisiones de metano por tonelada de carbono secuestrado en los suelos del ecosistema de manglar, para las bandas latitudinales, en las que se encuentran los sitios de manglares de México, según el estudio que revisamos. Ahí se puede revisar el estudio. Y bueno, los resultados de ahí se ajustaron para reflejar el potencial estándar de calentamiento global de 28 para metano utilizado bajo los protocolos de la reserva en el momento de la adopción del protocolo. Es decir, que en el estudio que revisamos utilizaron un valor del estándar de calentamiento global diferente, como creo que fue anterior, así que lo actualizamos, lo modificamos para utilizar este valor actual del 28 para el metano. Y de ahí se puede ver como en análisis las bandas de latitudes, y aplicando las bandas de latitudes solamente que aplican a México, se puede ver las diferentes tasas de emisiones de metano, y de ahí pues aplicamos un promedio y lo ajustamos para el calentamiento global de 28 de metano para llegar a 16. Así que pues así fue la matemática o análisis para llegar al valor por defecto de emisiones de 16. Eso sería aplicado a la cantidad de carbono de suelo cuantificado. Así que eso sería una deducción de efectos secundarios. No sé si alguien tiene alguna, pues, algún comentario, pregunta. Aquí son nuestras preguntas, si esos valores parecen correctos o si hay otras consideraciones que pues debemos evaluar. Juan Pablo, yo vi tu mano primero. Sí, no, con esta tabla nada más pregunto, por ejemplo, se deduciría el 14% si me ubico de 15, la latitud 15 a 20, ¿así sería? La propuesta sería de aplicar, y podríamos hacerlo de esta manera. Eso es una consideración para el grupo de trabajo. Pero sería si aplicamos el 16% como para todos, para todo México, para no complicarlo y hacer, en algunos casos va a ser muy conservador, en algunos casos va a ser un poco pues sobreestimado, pero al promedio podemos aceptar esta diferencia para solo aplicar 16 o si sería mejor aplicar, sí, como dice, 14% para los proyectos dentro de la latitud de 15 a 20 y de ahí 26% para las latitudes de 20 a 25, etc. Si sería esos tres valores de efecto distintos por latitud o si aceptamos solamente el 16. Y disculpe, solo para mencionar que sería el 11 hasta el 21, porque sería lo de el azul que ya es ajustado para el 28, ¿verdad? El potencial estándar de calentamiento global de 28. ¿Me explico? Sí. Creo que sí. O sea, de mis créditos, el 14% voy a quitar para descuento de emisiones, ¿no? Así, por Sí, 11% o 21%. Del carbono de suelo, específicamente. Sí. No todo. Sí. Ok, ok, está bien. Ok, no, ya entendí la tabla. Sí, necesitaría revisar un poquito ya, pero bueno, o sea, la forma me parece bien, pero creo que no sé si nos puedes compartir ese artículo de Rosentreter. Creo que sería importante. Ese no lo leí. Sí, con gusto. Tal vez, Abby, voy a solicitar si estás ahí. Si puedes buscar este estudio, creo que está en el folder que tenemos y puedes compartir el link en el chat. Yo creo que podemos compartirlo directamente con el grupo ahorita o si no, podemos enviarlo después por correo. Sí, ahora lo busco. Gracias. Okay. Muy bien.
Carlos, yo veo tu mano levantada también. Sí, viendo ahí la tabla, creo, y haciendo, digamos, el promedio de estos tres valores según la latitud, creo que se está castigando mucho a zonas, ¿no?, latitudinales altas que solo emiten un 6.3%, ¿no? Entonces, justo en el tenor de esta reunión donde estamos tratando de como personalizar cada zona, ya sea por, no sé, tipo de manglar, por especies de manglar, yo veo ahí que ya tienes, o sea, una división por latitudes, se podría mantener esa división, ¿no? Entonces, sabemos que son datos de referencia, a menos que haya ya un estudio en el sitio donde se vaya a hacer el proyecto, donde se estime otros valores, pues ya se pueden poner esos valores más locales. Pero o sea, personalmente considero que se podría mantener esos tres datos, ¿no?, por latitud, y no agruparlos y hacer un promedio. Como te digo, se están castigando áreas, ¿no?, de donde solo emiten 6.3%, se le sube a 16, es un montón. Esa es mi opinión. De acuerdo, muchas gracias. Una pregunta, no sé si alguien va a tener la respuesta, pero la mayoría de manglar en México serían dentro de cuál rango de latitud. ¿De 25 a 30? Exactamente, Ami, acuérdate que la península tiene como casi el 50% de los manglares de México y está justamente en ese rango de latitud. Ok, perfecto. Sí, sentido. Entonces que sí, sería mejor entonces que lo separamos sin duda. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene algún otro comentario o pregunta? Súper. Y después de revisar el estudio también, les invitamos, como siempre, a enviarnos sus comentarios, tanto malos como buenos. Muy bien. Ok, efectos secundarios de emisiones de metano y óxido nitroso. Aquí estamos hablando de las emisiones de óxido nitroso. En este caso, como discutimos antes, se cambian en función de los niveles de salinidad, disculpa que tiene el ñ. Niveles por defecto para considerar, según el estudio de Smith et al., son los siguientes. Así que para agua abierto o manglares, y en este caso sería manglares, ¿verdad? Creo que depende en la salinidad y de ahí se puede ver en términos de óxido nitroso, perdón, y después convertido, aquí está convertido a toneladas de carbono dióxido equivalente. Entonces, dependiendo de la salinidad, se puede ver que sería entre 0.1114 y 0.25 toneladas por hectárea por año. Eso sería la deducción según la salinidad. Y sitios con aportes hidrológicos directos de fuentes puntuales o difusas de nitroso no son elegibles. Así que no serían elegibles en cualquier caso por tener estos tipos de aportes hidrológicos directos de fuentes puntuales o difusas de nitroso, porque eso se puede aumentar mucho las emisiones. Así sería la metodología propuesta. Y las preguntas que tenemos, pues serían si las emisiones son significativamente diferentes de las emisiones de referencia. Bueno, podemos asumir que hay cero emisiones de referencia, pues sí podemos asumir que cero emisiones de referencia son conservadores, pero pues sí está bien de asumir que hay cero de emisiones de referencia. Es decir, que en la ley de base, asumir que hay cero de emisiones de óxido nitroso, pues por supuesto es muy conservador, pero no sé si debemos incluir algún tipo de análisis distinta. Y bueno, la última tal vez es mi pregunta principal. Se puede ver que esas emisiones son muy bajos, realmente, 0.14 y 0.25.
pues si tiene efecto significativo o simplemente son de mínimas, ¿verdad? Ningún caso es muy alto. Así que no sé si alguien del grupo de trabajo tiene algún comentario sobre la metodología, si se parecen bien a la metodología en general, o si también, qué opinión de las diferentes preguntas que tenemos sobre la línea base y también en general si esas emisiones son significativas o solamente mínimas. Hola, Emi. Nada más a mí me quedan dudas. Aportes hidrológicos directos de fuentes puntuales o difusas, se va a referir cuando el manglar o la zona está conectada, digamos, a aguas residuales de la agricultura o de la industria o de zonas urbanas. ¿Cuáles son esas fuentes puntuales y difusas? Eso es una muy buena pregunta y realmente hacemos la misma pregunta de lo que leímos en los casos en que hay, sí, exactamente como una parte directo, como un río conectando de esta fuente de nitrógeno, perdón, pues que puede tener un efecto muy, muy grande en las emisiones. Pero no sé si tú tienes alguna opinión o alguien más tiene alguna opinión de este punto. Okay, sí, lo que pasa es que así lo entiendo yo, ¿no? Sí hay muchas zonas de manglar que son influenciadas por lavados de la agricultura, que llega esa agua que utilizan y la mandan al mar, la que sobra, vaya, y lleva lavados de todo lo que se utiliza en la agricultura, también de la industria o de zonas urbanas, y llevan cargas altas de nitrógeno, más cuando hablamos de zonas agrícolas. Esa agua de lavados va a dar a la costa y también y bueno, niveles de óxido nitroso. No sé, la verdad, por qué medirlo en óxido nitroso. Algo que puede ser muy sencillo, bueno, no tan sencillo, porque incluso es de laboratorio, determinar nitrógeno total y en base a eso hacer la inferencia, ¿no? Óxido nitroso sería una técnica de más cuidado, vaya, y sí mandarlos a hacer al laboratorio. Vaya, es ir, colectar la muestra, llevarla al laboratorio, realizar el análisis. Igual que el nitrógeno total, pero el nitrógeno total más sencillo lo podemos hacer en sedimentos y en base a eso hacer inferencias. A los contenidos. Por lo general yo hago fósforo total, nitrógeno total y así es como discuto toda la parte de la ecología, ¿no? La ecología del manglar. Y otras variables más sencillas, las más complicadas que yo realizo, es muy triste. Es fósforo, nitrógeno, los dos totales, pues así más fácil realizarlas en el laboratorio. Y bueno, óxido nitroso, no sabría por qué. Sí son valores muy pequeños, como lo menciona Seini, 0.00030. Entonces, sí, son pequeños. Entonces, nada más habría que ver qué tan pertinente es quedarnos con ese análisis de óxido nitroso o nitrógeno total y en base a eso inferir o estandarizar los contenidos. Sí, gracias. Gracias, Ronnie. Muchas gracias. Llamado de Juan Pablo también, pero después se bajó. No sé, Juan Pablo, si tienes algo para agregar. Sí, no sé si vas a responderle a esta parte de por qué óxido nitroso. ¿De por qué incluirlo? Sí, no sé si le ibas a responder. Pues se lo bajé. Pues realmente es, ok, entiendo, disculpa. Realmente eso es una pregunta para el grupo de trabajo, si lo incluimos o no. De lo que leímos, sí puede tener emisiones, como pues se puede ver. Recibimos comentarios en el periodo de comentarios públicos sobre la necesidad de incluir las emisiones de óxido nitroso. Y es por eso que lo investigamos, realmente, por los comentarios del periodo de comentarios públicos. Para la pregunta, para el grupo de trabajo, porque después de revisarlo nosotros, vimos que sí son emisiones muy bajas, no son muy significativos en términos de carbono de equivalente. Entonces sí tenemos la misma pregunta, si debemos incluirlo o no, que tal vez no es significativo. Okay. Sí, porque así que en las discusiones globales
sí se menciona mucho porque es uno de los gases de efecto invernadero. Pues sí, no hay tantos estudios y para medirlo sí es muy complicado. Prácticamente solo son con las cámaras que están aisladas, eso sí es complicado. Y hasta donde sé, por ejemplo, con salinidad se puede interpretar lo que es metano, óxido nitroso, para realizar la deducción de estos tipos de proyectos. Creo que sí se tiene que incluir porque es uno de los puntos que más, o las opiniones en contra siempre nos atacan como porque estos proyectos de carbono realmente están como que no se están midiendo realmente todo. Por eso es como que se incluyen. Y eso es lo que, digamos, son las discusiones que he visto. O sea, yo creo que sí se debe considerar por justamente esas opiniones en contra que se han emitido para que demostrar que estos proyectos de carbono pues están siendo conservadores y contemplando todas las emisiones. O sea, yo creo que está bien así, que se haga la estimación con salinidad. De hecho, creo que también debería ser así con el de metano, pero para mí está bien considerar los niveles por defecto por Smith. Perfecto, sí, entiendo. Muy bien, José, yo veo tu mano también levantado. Sí, sí, mi cuestionamiento es, si estas emisiones son producto del funcionamiento del ecosistema natural, pues con certificación o sin certificación, van a seguir existiendo. No es consecuencia del trabajo de determinar cuánto CO2 estamos nosotros determinando o almacenando de lo que hace la propia cubierta vegetal. Entonces, tal vez había que agregar los efectos sulfurosos, al menos de lo que aquí en la península, por el efecto kárstico, por las aguas subterráneas que finalmente salen también por esa vía. Entonces, también sería otro elemento que también pudiera considerarse. Pero insisto, si no es una acción provocada, que es una acción, es una función natural del propio ecosistema por la descomposición de la materia orgánica, pues eso va a existir, haya o no determinación de CO2 que se está almacenando. Gracias, José. Sí, eso es relacionado a la pregunta que tenemos de, pues, exactamente eso. Si las emisiones son diferentes en la ley de base con el proyecto, si se cambian por el proyecto o si de todas maneras son iguales. Eso es justamente una pregunta. Gracias por su comentario. Juan Pablo, yo veo tu mano de nuevo. Sí, disculpa, solo para agregar esto. Yo creo que si agregamos estos dos, de metano y óxido nitroso y CO2, no sé si se pueda considerar en el análisis de riesgo que sea un poquito menos, que sea menor creo que es como 37%, pues que el análisis de riesgo pues sea a máximo 30%, para que digamos, los proyectos igual, porque si vamos a estar prestando estas emisiones, pues igual la cantidad de CRT se van a ir disminuyendo. Sí. Perdón, entonces, no, Juan Pablo, ¿todavía piensas que debemos incluirlo o que sería de castigarle mucho? Bueno, pensaría que sí se deben incluir, pero tal vez en el análisis de riesgo, ya ves que también creo que el porcentaje máximo creo que es como del 37%, que en lugar de que sea 37, pues sea 30%. ¿Estás hablando de la contribución al fondo de seguimiento? Sí. Ah, pero eso es otro tema. No, eso es otro tema. No vamos a... Sí. Sí. Yo pediría ya otra cosa. Sí. Sí, adelante, José. Bueno, en el caso del fondo de aseguramiento, tiene que ver más bien con el cambio de uso de suelo, ¿no? Que eso es lo que se está previniendo, no por estas emisiones. Gracias. Gracias. Ok, solo entonces para
repetir o para intentar de hacer un resumen del tema de metano y óxido nitroso. Debemos incluir, se escucha que debemos incluir los dos. El metano está bien los valores por defecto, pero mejor por latitud, para no castigar tanto los manglares de latitud 25 a 30. Y bueno, con respecto a la salinidad, pues podría medir la salinidad directamente, cuantitativamente, y ya si aumenta la salinidad, puede excluir el metano. Si no, se incluye metano y se puede solo optar de no medir la salinidad y incluir las emisiones de metano para ser conservador. Con respecto a este óxido nitroso, también lo incluimos utilizando esos valores perfectos según la salinidad. Todavía me queda un poco no cierta con respecto a esos sitios con aportes hidrológicos directos, si debemos mantenerlo así o no. Escuché de Johnny que tal vez eso podría ser preocupante porque sí hay muchos casos de este tipo, pero no entendí bien si... Yo escuché que se puede tal vez medir directamente el nitrógeno. Disculpa, eso fue un punto que todavía no me queda muy claro. Y también si alguien quiere clarificar más algo que acabo de decir, por favor, adelante también. Sí, creo que esa parte de los aportes hidrológicos no queda muy claro. Eso sí sería importante clarificar. Aunque sí es sencillo identificar cuando una zona de manglar tiene aporte, ¿sí? Algún canal, incluso río, donde ya sabemos que hay descargas próximas de la agricultura o de cualquier otra actividad. Esos son fáciles de identificar. Igual se pudiesen considerar zonas de manglar sin aportes de ninguna actividad económica, las hay, o con aportes de la agricultura, más que nada, si estamos hablando de nitrógeno, se podría considerar. Ahorita no sabría cómo podríamos discriminar así entre uno que tiene aportes y cómo se evaluaría el que no tiene aportes, pero es fácil identificar fuentes externas antropogénicas, vaya, de alguna actividad económica, que si pudiesen ser identificadas. Eso sería sencillo. Okay. Y están de acuerdo de que sí hay un aporte hidrológico directo que no de nitrógeno que no debería ser elegible o no. Otra vez falta más. No, Sí. yo creo que no estaría de acuerdo. Porque creo que sí, siempre va a tener un aporte, ya sea difuso. Bueno, pero si no estoy en ese tema, si no lo domino tanto. Sí. Ok, tal vez podemos compartir más información de este punto, de por qué, en qué estudio encontramos este punto, y compartirlo con un grupo de trabajo y solicitar su revisión y después su comentario después. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ok, ya con el último, la última consideración de efectos secundarios, el carbono alóctono. El carbono alóctono es el carbono que se origina afuera del área de proyecto que fluye hacia el área de proyecto. En este caso, tenemos una metodología potencial que voy a revisar, pero tenemos algunas preguntas fundamentales antes de discutir una metodología potencial. Pues básicamente, pues si debemos incluir el carbono alóctono, si sería significativamente diferente de la línea base, es decir, por la implementación del proyecto, la implementación de actividades de reforestación o restauración, si estas actividades cambian el carbono alóctono, o si de todas maneras vamos a tener el carbono alóctono igual, ¿verdad? Sin o con el proyecto va a tener carbono alóctono. Eso es una pregunta fundamental. Si el proyecto, la reforestación no cambia el carbono alóctono, no hay razón de incluirlo, porque las emisiones no son debidas al proyecto.
La segunda pregunta es, bueno, si decidimos que sí, el proyecto cambia el carbono alóctono, si sería apropiado incluir este carbono en la cuantificación como de captura de carbono. Así que no estamos hablando de emisiones, estamos hablando de aumento de carbono. Si la pregunta es si debemos incluir este aumento de carbono, ya que de lo contrario no se almacenaría y protegería durante mucho tiempo. Es decir, este carbono que viene de fuera, si sería significativamente diferente con la implementación del proyecto. Y si es así, si es adecuado incluir el carbono, el crecimiento de carbono, el carbono alóctono, ya que en el proyecto va a ser protegido y almacenado por mucho tiempo. Mientras sin el proyecto, posiblemente este carbono alóctono va a seguir fuera del área del proyecto. Son las dos preguntas y de ahí, sí, dependiendo cómo sale la discusión, vamos a revisar la metodología, lo cual sería una deducción para no contar el carbono alóctono dentro de su cuantificación de carbono. Ok, veo mano de José. Ami, creo que aquí es fundamental, bueno, aquí creo que sí tiene que ver las áreas donde esté el manglar, y en este caso los manglares de Cuenca no tienen no tienen esa situación porque no hay manera de que se haga arrastre. Entonces eso creo que se aplicaría para los manglares de ribera o de barrera. Es todo. Ok, muchas gracias. Juan Pablo. Sí, tienes razón, Señas. Principalmente los de río son los que tienen más aporte de carbono alóctono y los de franja. Yo creo que sería considerar eso, ¿no? Para los manglares de franja, considerarlos así. Sí, tampoco es tan fácil de medir, determinar cuánto del carbono es alóctono y cuánto es autóctono. O sea, para esos manglares, nada, solo para esos manglares sí podría mostrar algo de significancia en la línea base. Yo creo que, por ejemplo, toda la discusión que estamos considerando es si consideramos qué tipo de manglar es, dónde se encuentra ubicado, pues podría modificarse o considerarse estos temas. Principalmente, no me acuerdo cuánto es lo que se considera para la parte de descontar lo del carbono alóctono, pero creo que un punto de vista es que si el carbono se mantiene ahí, o sea, si ya lo atrapó el manglar, pues podría considerarse como parte de la línea base, o sea, no descontarlo. Muchas gracias. Carlos, yo creo que tú eres próximo. Sí, gracias. Sí, totalmente de acuerdo con los compañeros que me precedieron. En realidad, cuando se hace la cuantificación de carbono, ya mides el autóctono y alóctono al mismo tiempo, ¿no? O sea, como mencionaban, la forma de separar o identificar cuánto de carbono alóctono y autóctono son procesos como muy costosos, ¿no? De laboratorio, para determinar de dónde viene ese carbono orgánico, de dónde está aportando. Entonces, creo que ya con la medición de carbono base, ya está incluido ese carbono alóctono, y nuevamente eso refuerza lo que veníamos diciendo al principio, ¿no? O sea, tratar de identificar qué tipo de manglar es, ¿no? Si es de cuenca, ribereño, etcétera. Entonces eso ya nos va a dar una idea de que, lo que les decía, ¿no? Un manglar rojo ribereño va a tener mucho más carbono alóctono, o en total, ¿no? En general, carbono subterráneo, que un manglar rojo que es de cuenca, ¿no? Que se estableció ahí por algún motivo, pero va a tener menos carbono. Y ya en los análisis de laboratorio seguro que el ribereño va a tener más carbono alóctono. Entonces, creo que esto refuerza nuevamente no separar
el carbono alóctono de autóctono, sino considerar todo el carbono como tal, o sea, el almacén completo. Y reforzar nuevamente qué tipo de manglar es, o sea, dónde se está haciendo el proyecto, ¿no? Si es un manglar de ribereño, de cuenca, y qué tipo de especies se están utilizando para el proyecto o considerando para el proyecto. Gracias. Gracias, John. Gracias, Carlos. Perdón. Johnny. Bueno, mi comentario va por la misma línea, ¿no? Hay dos conceptos. Uno sería la acreción y la otra la subsidencia. El carbono alóctono por lo general va a llegar de manera de sedimentos que va a traer la correntía o la hidrodinámica y lo va a dejar ahí en el manglar. Ese sería como la ganancia. Y se le llama acreción a esa acumulación de manera lenta, podríamos decir, pero esa acreción, está creciendo un poco hacia arriba el sedimento por acumulación, ¿sí? Y subsidencia es cuando estamos perdiendo o cuando el suelo está bajando de nivel por otras razones también que pueden ser. Pero bueno, la acreción es carbono que está llegando, se está almacenando ahí, se está reteniendo por una u otra forma. Los neumatodos pueden ser un componente que retiene sedimentos o las raíces. Pero coincido, voy a llegar a la misma conclusión que los compañeros. Ya se mide directamente con medir en sedimento, las metodologías para medir en sedimento ya están incluyendo el alóctono, más si se realiza de manera periódica. Periódica me voy a referir a 1 año, 3 años, 6 años, aunque hay metodologías para medir acreción de sedimentos. Es un dato muy interesante, pero en específico para los objetivos de el protocolo, yo creo que sería suficiente con los datos que ya se tienen de sedimento. Ya se están tomando en cuenta esa acreción de sedimento. Bien, gracias. Muchas gracias. Entonces, de lo que escucho es que sí, bueno, si está parte de las mediciones de sedimento y está incluido en esta manera, ya la cuantificación, pero no sería necesario descontar este carbono alóctono, porque eso es la pregunta, si es adecuado, es apropiado mantener el carbono alóctono en sus cuantificaciones, porque viene de afuera, y si es realmente el crecimiento es debido al proyecto o si no, ¿verdad? De lo que escucho, no sería necesario descontar el carbono alóctono para no incluirlo en la cuantificación. Podrían mantenerlo como parte de la cuantificación de carbono, tanto en la ley base como después con sus remediaciones. ¿Es correcto o escuché mal? Adelante, acabo de escuchar a alguien. Juan Sí, Pablo. no, que estoy de acuerdo, ajá, que no se debe descontar, así debe considerarse. Gracias. Johnny, yo vi también tu micrófono. Sí, iba a comentar lo mismo, sí, ya está considerado. A lo mejor en algún momento redactar que si se midió carbono hoy y si lo vamos a medir a 3 años, mencionar por ahí en alguna parte del informe que está considerado el carbono alóctono, ya en la misma medición ya se está considerando, ¿no? Sí, era similar. Yo también considero que ya se está midiendo en la otra medición en sedimento. Bien. Perfecto, muchas gracias. José, veo tu mano levantada de nuevo, pero no sé si es de nuevo o si es de antes. Ok, súper. Muy bien, entonces yo creo que de la discusión sería de no descontarlo y mantenerlo en la cuantificación. Así que en este caso no tendríamos que aplicar esta metodología, porque esta metodología fue la metodología para posiblemente descontar el carbono alóctono según el estudio que revisamos, pero si vamos a mantenerlo dentro de las mediciones directas, creo que podemos dejarlo así. ¿Están de acuerdo o creo que ya acabo de preguntar lo mismo? Así que creo que estamos de acuerdo, que no tenemos que descontarlo. Así que voy a seguir adelante. Ok.
Voy a saltar eso también porque esas son las preguntas de metodología que no vamos a incluir porque no vamos a descontar el carbono alóctono. Vamos a mantenerlo como parte de la cuantificación. Ok, pues esos fueron los temas que tenemos para discutir. Los próximos pasos, pues, favor de enviarnos cualquier otro comentario o estudio antes, si es posible, antes del 16 de diciembre, para que podamos ya incluir sus comentarios en el borrador que vamos a compartir con el grupo de trabajo, espero, el 16 de enero. Tenía programado el 9 de enero, pero creo que va a ser complicado, ya que yo sé que normalmente en México no regresan de las fiestas de fin del año hasta después del 6 de enero, ¿verdad? Así que sería tal vez complicado programar algo para la semana del 9 de enero. Así que estoy programándolo para compartirlo con ustedes el 16 a 20 de enero, el borrador, ya para incluir todos los comentarios que tienen. Después pueden revisar el borrador. Vamos a tener una última reunión con el grupo de trabajo esta semana, del 16 al 20 de enero, para de nuevo revisar cualquier último comentario que tienen. Y después, pues, preparar el borrador para el periodo de comentarios públicos, probablemente al fin de febrero hasta marzo, para depender en cuántos cambios tenemos que hacer después del borrador que compartimos con ustedes. No sé si tienen alguna duda o pregunta de los próximos pasos, o también les invito de nuevo si hay alguna último comentario sobre cualquier tema. Ok, si no, pues muchísimas gracias por su tiempo, sus consejos, pues por compartir con nosotros sus experiencias y experticia. La verdad es sumamente útil para el proceso de la actualización del protocolo. Sin esto realmente no podríamos hacerlo. Así que muchísimas gracias y cualquier cosa a sus órdenes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Que tengan un buen fin del año también. Gracias, igualmente. Gracias, nos vemos. Gracias. Nos vemos.